Hola a todos, hola a todas, bienvenidas a la clase número 7. Ya, les comparto en un segundo pantalla. Bueno, esta clase, bueno, ya habíamos conversado estas últimas 2 semanas de NumPy en general, o sea, de Python, perdón. Vimos todo lo que tenía que ver desde lo más básico, desde la operación entre datos, variables, funciones, también vimos clases, vimos módulos, excepciones. Fuimos cada vez complejizando un poquito más lo que veíamos de Python y a este punto ya deberíamos estar más o menos listos para empezar o sea, ya decir, sabes que ya estamos más o menos listos con Python y empezamos a ver cosas más interesantes, ¿ya? Entonces lo que toca esta clase y lo que va a tocar durante toda esta semana va a ser NumPy, ¿ya? NumPy y SciPy un poco como librería científica. Entonces, empecemos. Recuerden, cualquier duda, consulta que tengan, paramos, no hay ningún problema y después volvemos a seguir, ¿ya? Entonces, NumPy y SciPy, las dos son librerías, son módulos, son módulos en estricto rigor, pero son librerías en un sentido amplio. En la práctica es una colección gigantesca de código abierto que nos permiten hacer rutinas matemáticas muy rápidamente. Ya son muy eficientes, no están escritas en Python, sino que están escritas por debajo en C. Y eso hace que estas sean muy eficientes y que podamos hacer las operaciones con un altísimo rendimiento. Entonces, estos paquetes son muy estándares, ya, o sea, lo más probable es que ustedes en algún momento ya hayan escuchado algunos, sobre todo en NumPy, son estándares a la hora de trabajar con operaciones numéricas, ya, y la idea es que nosotros tengamos muchos datos, vectores y matrices de datos, y que nosotros podamos, con una notación muy sencilla, poder hacer estas operaciones. Entonces, NumPy, el primero, lo que les decía, en la práctica es una abreviación de Numerical Python. Es el módulo fundamental de computación científica, o sea, prácticamente todas las otras cosas en algún punto están basadas en lo que hace NumPy, ¿ya? Y es un módulo, en términos sencillos, un módulo que provee arreglos, ¿ya? ¿Qué arreglos, qué tipo de arreglos? Son multidimensionales, homogéneos, ¿ya? O sea, que no solamente van a ser vectores, sino que también podemos tener matrices y podemos tener matrices de más dimensiones, que comúnmente se le conocen también como tensores, y además homogéneos en el sentido de que siempre vamos a estar tratando con el mismo tipo de datos. O sea, si tenemos una matriz, a diferencia de lo que pasa con las listas de Python, que nosotros podemos poner cualquier cosa, aquí sí necesita tener el mismo tipo de datos. O sea, es decir, si vamos a estar trabajando con flotantes, entonces trabajamos solamente con flotantes. ¿Ya? Y además, lo que nos permite no es solamente tener estos arreglos, sino que operar sobre esto, es lo mismo que habíamos estado diciendo, ¿ya? Y ofrecen una gran gama de operaciones extremadamente optimizadas, todas las funciones matemáticas que ustedes quieran, logaritmo, seno, coseno, no sé, elevar al número que ustedes quieran, entre otras cosas, y otras operaciones de álgebra lineal, de entrada y salida, o sea, yo puedo entrar, o sea, puedo leer datos, puedo guardar los datos sin mayores problemas, de estadística, simulaciones y un gran, etcétera. ¿Ya? ¿Es fundamental por todas estas cosas? Sí, pero principalmente lo que tienen que guiarse esto, arreglos multidimensionales homogéneos que nosotros podemos operar. Ese sería como el NumPy en 10 palabras, no sé. ¿Ya? A diferencia de MATLAB, que es como el defecto que se enseña en muchos cursos, esta herramienta es open source, ¿ya? Y eso quiere decir que nosotros podemos explorar el código fuente, está disponible y posee una licencia que es poco restrictiva, o sea, es decir, nosotros no tenemos que pagar con la licencia y nosotros podemos hacer algunas operaciones comerciales, no estoy seguro cuál es esto en este momento, pero podemos usarla como base para hacer otras cosas, ¿ya? Eso es una de las cosas interesantes. ¿Ya? Si vienen de MATLAB pueden encontrar una guía muy buena aquí sin acento. ¿Ya? No sé por qué no tiene acentos aquí. Entonces, ejemplos de aplicaciones, hace como un año, una cosa así, un año y medio, se encontró, más que se encontró, se generó la primera imagen de un agujero negro, ¿ya? Y esto es lo que ellos promocionan en su página inicial.
Y NumPy fue en parte muy, muy importante para poder hacer este descubrimiento científico. ¿Ya? O sea, imagínense que los astrónomos están trabajando en NumPy. Detección de ondas gravitacionales, también dicen aquí, análisis de deportes, de cricket, que es un deporte que se juega mucho en la India también, y un sinfín de aplicaciones más. Ya lo que les decía, muchas de las cosas están basadas en, que se hacen de investigación, por ejemplo, se están basadas en NumPy. Y esa es la importancia al final también de esta librería en particular. Entonces, NumPy, como les decía, no siempre vamos a estar usándolo directamente, sino que van a haber muchas librerías que se van a basar en NumPy, ¿ya? Esas librerías empiezan a construir sobre lo que NumPy les ofrece y la gracia de esto es que estas librerías heredan de alguna manera todo el poder que tiene NumPy para poder ser así extremadamente óptimo. Entonces lo que tenemos, por ejemplo, no sé, computación estadística con Pandas, StatModels, Seaborn, que es una librería para graficar, o sea, aquí, por ejemplo, procesamiento de imágenes con OpenCV, no sé, ¿qué más tenemos? Aquí análisis matemático con SciPy, inferencia bayesiana, con PyMC 3. En fin, y una montonera de otras aplicaciones más que ustedes pueden ver en este, pero obviamente no se limita solamente a esta cosa. Entonces, lo importante de esto, como habíamos dicho, es los arreglos, ¿cierto? Entonces, antes de que empecemos, antes de que sigamos, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esta librería? No por mi lado. ¿Ya? Una cosa interesante, hay otras librerías que optimizan más aún el procesamiento de lo que puede hacer NumPy. Es un pequeño detalle, ¿no? Y lo que hacen es copiar la interfaz de NumPy. O sea, es decir, tienen los mismos arreglos, tienen los mismos métodos para los arreglos y tienen las mismas operaciones. Pero, por ejemplo, o sea, pongamos el ejemplo que ellos además añaden una capa de compatibilidad que pueden, por ejemplo, hacer que funcione muy eficientemente con la GPU. ¿Ya? Como por ejemplo, una de las cosas que hace PyTorch que sirve para hacer redes neuronales. Pero en términos prácticos, lo que hace verdaderamente esto es hacer simplemente una capa que imita de alguna manera a lo que hace NumPy, ¿ya? O sea, además no solamente define una librería, sino que define un estándar por el cual después se sigue desarrollando y se siguen optimizando aún más las operaciones que ellos estaban haciendo, ¿ya? Ya, perdón. Pensé que había una avispa acá dentro de la casa. Ya, entonces la clase N de array y vamos a primero definir qué es un arreglo y por qué es distinto de las listas que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Un arreglo es una zona de almacenamiento, ya aquí dice comúnmente contiguo, significa que está unido, que está de forma sucesiva, ¿ya? Y sin hoyos entre medio. Imagínense que tienen en su memoria RAM, que lo tienen guardado en su memoria RAM. Imagínense su memoria RAM como si fueran unos casilleros de colegio infinitos hacia arriba, ya como estos de acá, ya quizás no infinitos, pero extremadamente grandes, 20 millones de lockers. Cuando nosotros tenemos un arreglo, lo que estamos haciendo es solicitar una cierta cantidad de espacio para que nosotros podamos poner los datos dentro de la memoria RAM. ¿Ya? Y ese espacio que nosotros estamos poniendo acá, que estamos pidiéndole, es en verdad lo que está haciendo NumPy por detrás. Está solicitando un pequeño espacio, o no tan pequeño, depende de la cantidad de elementos de datos que nosotros tengamos, y con eso está pidiendo que por favor le entreguen un poco de espacio para que podamos almacenar nuestros datos. ¿Ya? Esto es mucho más eficiente que las listas de Python, eh, por lo que les había dicho, que por ejemplo es homogéneo, o sea, todos los datos tienen el mismo tamaño. Imagínense que las listas de Python pueden aquí contener un string que tiene 20 veces el tamaño de esto, y eso lo hace mucho, mucho más ineficiente. Y también, ¿cuáles eran las otras ventajas de que pueden ser multidimensionales? Y fíjense que aquí no tiene mucho sentido que sean multidimensionales, ¿cierto? Porque tenemos solamente un casillero largo. Pero la gracia de esto es que NumPy por debajo, además, hace el mapeo de este concepto que nosotros tenemos de multidimensional, o sea que podemos tener matrices, por ejemplo, y lo hace a la memoria RAM. Entonces, esta de acá, por ejemplo, puede ser la primera fila de nuestra matriz y esta de acá puede ser la segunda fila. Y eso lo hace de forma automatizada, ¿ya?
Entonces, esas son las dos ventajas que tiene, que habíamos hablado antes. ¿Ya? Y lo otro es que las rutinas precalculadas que ejecuta pueden ser mucho, mucho más rápidas. Por ejemplo, si queremos sumarle a todos estos elementos uno, puede ser mucho más rápido que simplemente hacer un for en Python. ¿Ya? Algunas de estas características, entonces, los arreglos son de tamaño fijo. O sea, es decir, nosotros en el momento que creamos nuestros arreglos, y esto tiene que ver con que los arreglos son inmutables, cuando nosotros creamos nuestros arreglos y ponemos 10 millones de elementos adentro, se van a conservar esos 10 millones de elementos y el tamaño va a ser fijo. O sea, va a ser desde acá hasta acá, por ejemplo. Y aquí va a ocupar 10 millones de elementos. ¿Ya? Esto es distinto de las listas que, como ustedes se recordarán, ustedes pueden hacer append a la lista y la lista va a ir añadiendo elemento, elemento, elemento. ¿Ya? Eso es, en términos prácticos, menos eficiente que este acercamiento de acá. Pero la consecuencia es que si ustedes quieren agregar 10 elementos a esos 10 millones, van a tener que crear un nuevo arreglo de ahora 10 millones, 10 elementos, copiar todo lo que tenían de los 10 elementos, de los 10 millones de elementos, agregar los 10 y a partir de eso generar un nuevo arreglo dentro de la memoria que podría estar acá arriba. ¿Ya? Entonces, obviamente tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Tenemos otros temas como por ejemplo que lo que habíamos dicho, que tienen que ser el mismo tipo de datos para que estos casilleros sean del mismo tamaño. Si son datos más grandes, pueden ser un tamaño más grande o al revés. Provee operaciones matemáticas sobre largos conjuntos de datos, ya lo habíamos dicho ya, si queremos calcular el seno de cada uno de estos elementos, vamos a calcular seno de esto, seno de esto, seno de esto, seno de esto, seno de esto. Y solamente haciendo un solo llamado, eso es lo interesante. Y ahí vamos a ver, esto le da un poco el pase a la siguiente sección, que es la vectorización, que vamos a hablar antes de terminar esto. Y lo último que habíamos dicho es que tiene un gran ecosistema, que es el que habíamos estado viendo acá, que hay muchas, muchas, muchas otras librerías, frameworks, bibliotecas que se implementan sobre toda la base de NumPy. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá con esto? No, perfecto. Ya. Ahora lo importante, recordemos lo que habíamos dicho de que provee operaciones matemáticas sobre largos conjuntos de datos, ¿ya? Y aquí viene el tema de la vectorización. Entonces, la vectorización es la ausencia, y esto es súper importante, la ausencia de cualquier tipo de ciclo o indexado explícito en el código. Entonces me pueden decir, ya, pero si nosotros aprendimos for, ¿para qué aprendimos for? O sea, ¿por qué estamos haciendo esto de aprender a hacer ciclos? Bueno, obviamente también hay que entender un poquito la lógica de cómo nosotros podemos recorrer colecciones de elementos a través de las iteraciones con for. Pero el problema de las iteraciones con for en Python es que son sumamente ineficientes, ¿ya? O sea, son complejas, son lentas y por lo general no preferimos hacer eso, sino que lo que hacemos es usar funciones vectorizadas que es mucho más fácil de programar, es más fácil de entender, de leer, que pueden presentar menos bugs, ¿ya? Porque no vamos a hacer iteraciones, vamos a eliminar completamente la iteración, vamos a eliminar los force. Y eso puede salvarnos de algún bug que nosotros tengamos, que no sepamos que estamos cometiendo, ¿ya? Y que además, una de las gracias también es que la notación vectorizada, ¿ya? O sea, es decir, eliminar los force, recuerda algo a la notación matemática. Y vamos, no sé, al curso de álgebra, de introducción al álgebra, y recuerden que las funciones en ningún momento se definen con un ciclo entre medio, ¿cierto? O sea, yo defino una función simplemente con la operación que quiero hacer a la función, ¿ya? Y eso tiene mucho sentido si es que uno lo ve del punto de vista más matemático, más que del punto de vista de programación, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a empezar a hablar de esto un poquito más adelante. O sea, la idea es que, por ejemplo, si ustedes quieren sumar, bueno, aquí hay un pequeño ejemplo muy interesante, si quieren sumar un arreglo, si quieren sumar una colección de datos, por ejemplo, tienen A acá algo y tienen B acá otra cosa, la idea es que no tengan que hacer algo de este estilo. ¿Ya? For element A, I, B, I, in, digamos, zip de A, B, ya para recorrerlos los dos al mismo tiempo, que no tengan que hacer esto. Sub I más B sub I.
¿ya? Sino que simplemente tengan que hacer A más B. Esa es la idea de las operaciones vectorizadas, ¿ya? Y obviamente de forma automática esto se va a sumar y lo pueden después guardar en su... Aquí de hecho está bien simpático este ejemplo. Vamos a dejarlo como ejemplo con iteraciones. Y aquí, ejemplo vectorizado. Ya, ok. Entonces, primeros pasos. Lo importante de esto es que siempre ustedes piensen que van a estar trabajando con una librería externa que no existe en Python y que por eso hay que importarla. Siempre tienen que importarla. ¿Cómo lo importamos comúnmente? Import numpy as np, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Este es el alias con el que nosotros vamos a trabajar y es mucho más corto que estar constantemente poniendo numpy, numpy.algo, numpy. Esta otra cosa. En cambio con np es mucho más sencillo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo creamos un arreglo? Ya lo más sencillo, lo principal, lo primordial que habíamos estado hablando recién. ¿Cómo creamos arreglos? Y existen obviamente muchas formas de crear arreglos, no es solamente esta la primera, y va un poco en contra, pueden decir que va en contra quizás del Zen de Python, pero en verdad no va en contra porque cada uno tiene utilidades distintas. En este caso, vamos a partir o inicializar un arreglo a partir de listas. Entonces, fíjense que definimos una lista acá, y después lo que hacemos es llamar a numpy.array y le pasamos como argumento esa lista que estamos creando recién. ¿Ya? Entonces, ejecutamos, y fíjense que lo que tenemos acá es un arreglo. ¿Ya? Se acaba de crear un arreglo con 3 elementos y ya no es una lista, sino que lo único que tenemos acá es una representación que pareciese ser relativamente parecido a una lista. ¿Ya? Vamos a limpiar los outputs. ¿Ya? Entonces, aquí el comando que tenemos genera en la práctica en la memoria RAM algo de este estilo. 1, 2, 3. Simplemente es eso. ¿Ya? Podemos hacer otras operaciones, por ejemplo, crear arrays llenos de ceros. En este caso usamos esta función np.ceros y nosotros le pasamos la cantidad de ceros que nosotros queremos tener dentro del arreglo. Ya, fíjense que aquí entonces creamos un arreglo con 10 ceros. Con arreglos de unos, np_ones, ¿ya? Fíjense que todos son tipos n de array, que es en la práctica la clase de los arreglos, ¿ya? Y podemos hacer algo muy similar a la función range, que es la que tenemos acá, que podemos decir, ya, aparte del 2, contando de 2 en 2, ¿ya? Ese es el que le da el salto, hasta el número 16. Entonces, si ejecutamos esto, vamos a tener 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. En fin, tenemos varias formas de crear este tipo de cosas, ¿ya? Podemos también usar random. Esto crea un arreglo con 3 números usando una distribución uniforme entre 0 y 1. Aquí en este caso tenemos increíblemente números altos, pero en fin, puede salir cualquier cosa en verdad. ¿Ya? O cualquier cosa que distribuya uniforme 0, 1. ¿Ya? Y podemos también crear matrices, eso también es bien interesante. Entonces fíjense que once lo único que tomaba era 10 acá, o sea, es decir, 10 elementos en una dimensión, pero también podemos empezar a decir, ya, no solamente quiero una dimensión, sino que quiero varias dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que le voy a decir? A las filas, quiero que tenga 5 elementos y a las columnas pongámosle 6 para que veamos la diferencia. Entonces, tenemos 5 filas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Y además tenemos 6 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y fíjense que así de forma muy sencilla creamos matrices. ¿Ya? También podemos crear las matrices incluso desde las mismas listas que como habíamos visto en otros ejemplos anteriores. ¿Ya? Exactamente usando la misma notación. Repasamos listas de listas en donde la sublista representa una fila y la lista de afuera representa un conjunto de listas. ¿Ya? Preguntas hasta acá. ¿Todo bien? Ya, todo bien. Todo bien. Ya, ¿qué sucede en este código? ¿Qué sucede cuando yo estoy tratando de crear una matriz? Ya, fíjense, este y después este, pero en la tercera fila no le paso los 3 elementos, sino que le paso solamente uno. ¿Qué pasará aquí? ¿Puede que tire un error de dimensiones? ¿Ya?
O sea, una excepción, por ejemplo, claro, o ¿ya? a rellenar, Rellenar con ceros. puede ser, o con nan, Claro, con NaN, ya tendría más sentido con NaN, ¿cierto? Porque no estamos diciendo que ahí no habían elementos. claro, Claro, pero lo que tú dices tiene sentido porque no tenemos matrices, digo, en donde le falte, en una fila le falten tres elementos, pues no están definidas bien así, ¿cierto? Ese es el problema que tenemos al final. ¿Ya? Y la respuesta a esto es que entrega un error, ¿ya? En este caso nos avisa que en una versión nueva eh, va a probablemente a levantar una excepción, ¿ya? Pero que en la práctica lo que nos está diciendo ahora es que creó un arreglo, pero fíjense que lo que imprime es distinto a lo que tenemos acá. En este caso creó un arreglo de listas, una lista acá y una otra lista acá. No creó un arreglo de números, como es lo que tenemos acá. Y eso es una diferencia y al final lo que está diciendo es que aquí lo que tenemos no es un arreglo como tal, sino que es un arreglo de objetos, ¿ya? Y que vamos a estar viendo también un poquito más adelante. Hay que tener cuidado con esto, porque al final lo que está diciendo es que esto no puede ser tratado como matriz, no va a ser tratado en ningún caso como matriz, ¿ya? El mismo caso cuando nosotros creamos un arreglo con strings, vamos a tener que nos va a entregar un tipo de dato extraño, ¿ya? Y recuerden que si quieren manejar strings, no hay mucha diferencia entre usar NumPy y usar listas de Python, ¿ya? Por el tema de que el tipo de datos con el que estamos trabajando no es uniforme. Entonces, de todas maneras, ya no van a ser números que todos los números, por ejemplo, pueden ser representados, no sé, por 8 bytes, ¿ya? O la precisión que ustedes quieran. Y en el caso de los strings, no va a ser así, sino que van a tener uno que puede ser súper ancho acá, uno que puede ser muy angostito, y no van a tener el mismo tipo de datos, entonces, o sea, el mismo tamaño de los datos, y las operaciones pueden ser más lentas, ¿ya? Eso. Entonces, ¿se entiende? ¿Se entiende el por qué no funcionó este ejemplo? ¿Dudas? ¿No? Ok. Entonces existen muchas más alternativas, obviamente, para crear arreglos, por ejemplo, VStack y HStack. No sé, sí. Eh, Cualquiera de estos dos lo pueden consultar en la referencia que está explícita acá. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante definiremos la siguiente matriz como una secuencia, perdón, de cuatro puntos tridimensionales que describen algún objeto tridimensional que vamos a ver. Ya, como por ejemplo un tetraedro. ¿Ya? Entonces, fíjense que lo que tenemos acá, un arreglo NumPy, aquí tenemos el punto cero de nuestra figura, 1, 2 y 3. Ya con estos puntos que nosotros vamos a hacer acá, vamos de definir ahí, vamos a graficarlos. Entonces vamos a ejecutar este pequeño código que no necesitan entenderlo, si lo quieren entender, fantástico, pero vamos a tener una clase también de visualizaciones. Entonces, lo que nos genera es este tetraedro, ¿ya? Que es el que estamos viendo acá, podemos mover la figurita y podemos darnos cuenta, por ejemplo, que el punto 0,0 de la visualización, que es el que está acá abajo, tiene un punto, aquí hay otro punto, en el X2 y 1, Z0, vamos a ver un poquito más abajo, bajarlo acá, ¿ya? Y aquí este es otro punto más y otro punto más, al final tiene esta colección de cuatro puntos. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a explicar los métodos y atributos que tienen los arreglos de NumPy, a partir de este ejemplo que nosotros estamos poniendo acá. El primero que vamos a ver son los access, ¿ya? Y en NumPy las dimensiones son llamadas así, ¿ya? ¿Cuántas dimensiones tiene a ver, claro, este punto está acá, y esto lo podemos acceder con este atributo endim, ¿ya? Pero en general, esto es cómo yo denomino a un access en particular, ¿ya? O una dimensión en particular. Entonces, por ejemplo, un punto 0,0,0 va a ser un arreglo de solamente una dimensión, o sea, va a tener solamente un eje, ya también esto en español es eje, ya, y un punto de dos, o sea, un arreglo de dos conjuntos, o sea, perdón,
un arreglo de 2 puntos, o sea, es decir, de, por ejemplo, este punto de acá y este punto de acá, va a tener 2 dimensiones, ¿ya? Entonces, simplemente este es un solo punto, esto podemos decir que es una colección de puntos, ¿ya? Entonces, este pregunta, antes de que avancemos, pregunta, ¿cuántas dimensiones tiene este arreglo que nosotros formamos acá? ¿Ya? De hecho, me falta ahí sí. Tiene 3 puntos, ¿cierto? Este de acá y este de acá. ¿Cuántas dimensiones tiene? Nadie se arriesga, digo. A ver en el chat, ¿me escriben algo? Dos. Sí, efectivamente, tiene 2 dimensiones. ¿Ya? No tiene... lo complicado de ver acá es que como tenemos 3 números dentro de cada uno de los puntos, uno podría fácilmente pensar, bueno, ¿sabes qué? Puede ser que tenemos 2 dimensiones acá. O sea, tenemos 3 dimensiones, o como agregamos 3 valores, 3 puntos, podemos tener ahora 3 dimensiones. Pero en verdad lo que está pasando es que solamente tenemos un arreglo, ya que en este caso representa una dimensión, y un arreglo de un arreglo representa 2 dimensiones, ¿ya? O sea, simplemente es una colección de arreglos. Veamos entonces. Tenemos nuestros puntos acá. Y la cantidad de dimensiones que tenemos, muchas gracias Luis a todo esto por contestar, es este valor que nosotros tenemos acá, el ND. ¿Ya? Con esto entonces nos muestra que nuestra colección de puntos, que es esta de acá por ejemplo, tiene solamente 2 dimensiones. Por otro lado también tenemos el atributo shape, que es una tupla que indica el tamaño de cada dimensión. Y aquí, fíjense que cambia un poquito el concepto. Ya no estamos viendo las dimensiones, sino que estamos viendo cuántos elementos hay en cada dimensión. Si nosotros ejecutamos esto, lo que nos va a decir es que en la primera dimensión, que es esta de acá, nosotros tenemos 4 elementos, tenemos 4 puntos. Y en cada uno de esos elementos, nosotros tenemos 3 valores que son los que tenemos acá. El X y el Y y el Z. ¿Ya? Obviamente ustedes pueden después reestructurar esto y pueden decir que además cada uno de estos es un pequeño arreglo o pueden, de la forma que ustedes quieran, que les parezca más conveniente representar los datos. ¿Ya? En este caso, la representación de estos datos de acá, que es simplemente por conveniencia para poder graficar mucho más sencillo esto. ¿Ya? Pero pueden tener muchas otras representaciones, las que ustedes elijan implementar. ¿Ya? Otros atributos interesantes, punto size. Tenemos el punto, acuérdense que es el arreglo con el que estamos trabajando, y punto size nos dice la cantidad de elementos que hay en el arreglo, y dtype nos muestra el tipo de datos con el que está trabajando el arreglo. ¿Ya? Eso. ¿Dudas? ¿No? Sí, ok. Ya, entonces, lo siguiente que vamos a ver son datos sobre múltiples dimensiones. Y aquí la idea de esto es empezar a pensar en el cómo nosotros vamos a ir acumulando datos a través de las distintas, de los distintos niveles de agrupación que pueden tener los datos, por ejemplo, ¿ya? O no me acuerdo la palabra, de nesting, eh, de niveles distintos niveles de capas, digamos, por ejemplo, ¿ya? En este caso, de acá, podríamos agregar a nuestro problema de graficar solamente un tetraedro, y podríamos decir que el tetraedro se deforma a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, en el tiempo 1, a través de una función random, que esto en la práctica simplemente genera un arreglo con números aleatorios, ¿ya? En este tiempo se suman esos números aleatorios a estos puntos que teníamos originalmente. Y esos van a ser los puntos T1. Entonces, a medida que empecemos a avanzar a lo largo del tiempo, este tetraedro se va a ir deformando. Entonces, veamos. Para el primer caso, lo que tenemos acá es que, veamos, imprimamos primeros puntos acá arriba. Y entonces miremos cómo se movió esto. Aquí, por ejemplo, se sumó 0,76, aquí se sumó 0,1 y aquí se movió 0,9. ¿Ya? Vamos a ver entonces cómo cambió. Y fíjense que la figura ya empieza a deformarse, a ser distinta, ya no es no es un polígono regular, sino que ahora tiene distintos largos y anchos a lo largo de la figura. Sigamos entonces deformando nuestro tetraedro.
ahora tenemos estos valores para los subpuntos, ya, de nuevo cambiamos, fíjense, ahora aparece ¿cómo se llama esto? Un avioncito de papel, ya, entonces después podemos seguir deformándolo. De nuevo, ahora creció un poco, como que se aplanó en cierta dimensión, y por último vemos acá, de nuevo tenemos otra deformación más, ¿ya? Entonces, fíjense que en todas estas deformaciones que nosotros acabamos de hacer, generamos datos nuevos para cada uno de los tiempos. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros podríamos de alguna manera, usando NumPy, usando los arreglos, tener toda esta información en un solo arreglo? ¿Qué creen ustedes? Y si es así, ¿cómo lo harían? Con una dimensión más, en vez de dos, tres. Exactamente. Esa es la respuesta. Ahora ya no solamente tendríamos la dimensión que contiene los puntos, o sea, que contiene cada una de las coordenadas del punto y la dimensión de los puntos, sino que además ahora podemos agregar una dimensión más que contiene los puntos por el tiempo. Entonces aquí, en este caso de acá, fíjense que lo que estamos haciendo, nosotros guardamos todas las deformaciones del tetraedro acá, y con este arreglo, que es el que está acá, nosotros podemos ir acumulando las modificaciones a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a crear este arreglo y fíjense cómo queda. Entonces, para la primera, este es el primer tetraedro, este es el tiempo, es el tiempo 0, este es el tiempo 1, este es el tiempo 2, tiempo 3 y tiempo 4. ¿Ya? Y increíblemente es bastante conveniente la visualización, ¿cierto? Se entiende de forma relativamente sencilla cuál es cada uno de los tetraedros. Ahora, mientras más dimensiones ustedes arreglan, porque después, imagínense, pueden agregar otra dimensión más, por ejemplo, no sé, digamos, eh, ¿qué más le podríamos agregar? Supongamos que tenemos dos tetraedros, ¿ya? Y queremos ver la interacción entre los dos, o queremos ver simplemente cómo se deforman los dos al mismo tiempo. Entonces podríamos tener otro arreglo más de esto, que este sería como este es el punto para el tetraedro 1, y después para el tetraedro 2, perdón, vendría en esta parte de acá. Ya, y fíjense que ahí ya empezamos a agregar más dimensiones a nuestro problema, y obviamente puede tornarse un poco complejo, pero de todas maneras lo permite. ¿Y lo permite por qué? Porque NumPy es un gestor de arreglos multidimensionales. ¿De cuántas dimensiones? De las dimensiones que ustedes quieran, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, veamos de nuevo los atributos en este nuevo arreglo que tenemos, que ahora además incluye el tiempo, y fíjense que ahora ya tenemos 3 dimensiones, y lo que nos dice es que en cada uno de los puntos tenemos X y Z, ya por eso tenemos 3 acá. Después tenemos un conjunto, una colección de 4 puntos para formar nuestro tetraedro, y además nosotros tenemos temporalmente 5 elementos. Este de acá, este de acá, este de acá, acá y acá. ¿Ya? Así que eso entonces con esta parte. Lo interesante de esto, y ustedes quizás también lo han escuchado en algún momento, estos arreglos multidimensionales también son conocidos como tensores en algunas otras librerías, como por ejemplo PyTorch, ¿ya? Entonces, pregunta interesante aquí, ¿cómo nosotros podríamos modelar datos como imágenes y videos en arreglos multidimensionales? ¿Ya? Antes de que avancemos. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo nosotros podríamos modelar este tipo de cosas? Pensando en que una pantalla puede ser representada como una matriz. Pensemos en las dimensiones. ¿Qué dimensiones tendrían? ¿No? ¿Nadie se le ocurre? Vamos a hacer un pequeño ejemplo entonces. Este arreglo que tiene aquí contiene una imagen, ¿ya? Una pequeña imagen. Fíjense que lo que representa esto acá, ceros, representa negro y 1 representa blanco. Digamos que solamente existen 2 colores más. No existe nada más que eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una fila. Imagínense que este es nuestro monitor, y esta es la primera fila de arriba del monitor. Entonces, lo que yo le estoy indicando en este píxel es que este píxel de acá va a estar apagado, y en el caso que yo tenga un 1 va a estar prendido.
¿Ya? Y con eso simplemente voy a estar generando, mostrando imágenes. Entonces, tenemos filas y por cada fila además tenemos una columna y al final podemos representar esto como una colección de filas, ¿ya? En donde cada fila representa el valor específico para una columna. Entonces, vamos a graficar esto con esta función de acá y fíjense lo que nos está dando esto, ¿ya? Una carita feliz. Ahora, sigamos preguntando, o sea, retomemos la pregunta que habíamos hecho recién. Entonces, ¿cómo nosotros podemos modelar videos? ¿Ya? ¿Qué creen que es un video y cómo lo podríamos modelar? Usando NumPy. Cada tiempo una imagen, un frame. Exactamente. Cada vez que nosotros nos movemos en el tiempo, vamos a tener otra imagen distinta que podría ser perfectamente, tomemos este ejemplo de acá, tendríamos algo de este estilo. Tendríamos una nueva dimensión y en la nueva dimensión tendríamos la nueva imagen que sería esta de acá. ¿Ya? Y después para el siguiente tiempo acá, y así vamos generando entonces imágenes por cada uno de los frames, ¿ya? Ahora, pongámosle más complejidad a esta cosa. Supongamos que ahora nosotros no solamente vemos en blanco y negro, sino que además también vemos en colores. Y los colores se representan por 3 canales distintos que son una combinación de intensidades de color entre el rojo, el verde y el RGB blue, ¿ya? Entonces, ahora cada uno de estos elementos ya no sería un 0, sino que sería además otro subarreglo más en donde indicaría las intensidades por cada uno de estos. Entonces, finalmente lo que nosotros tendríamos en el caso de representar un video sería, por ejemplo, una forma de ordenarlo, pueden haber muchas más formas de ordenarlo, tiempo, después fila, después columna, y por último, la última dimensión sería intensidad por canal. ¿Ya? Y esa sería entonces una forma de representar un video como un tensor. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Ok. Ya, esto en redes neuronales es bastante intensivo, sobre todo en el uso de imágenes y se complejiza mucho, mucho, mucho más. O sea, uno puede tener muchos canales de filtros distintos y hay que hay que desarrollar un poquito ese pensamiento abstracto para poder trabajar en ese tipo de cosas. ¿Ya? Pequeño comentario más. De hecho, aquí está lo que habíamos dicho, así que no hay ningún problema. Entonces, vamos al siguiente punto que es el indexado. Recuerden que el indexado en Python nos permitía acceder a ciertos elementos, ¿cierto? Si nosotros poníamos data de 0, por ejemplo, en una lista, digamos que esto es una lista, íbamos a acceder al primer elemento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el primer elemento tenía el índice número 0. Ya si nosotros hacíamos data de 1, aquí con estos corchetes, entonces nos iba a entregar este elemento de acá porque el índice 1 conectaba con este elemento en particular. El indexado en NumPy es exactamente la misma cosa, ¿ya? No hay ninguna diferencia. Entonces, vamos a olvidar por un momento los puntos, no recuerdo en este momento, parece que no lo vamos a ocupar más, ¿ya? Pero puede que varíe eso. Vamos entonces a restaurar nuestro arreglo pequeñito y lo que vamos a hacer, vamos a empezar a practicar con los indexados. Entonces, data de 1, por ejemplo, en este caso de acá, nuestro arreglo de 3 elementos, nos debería retornar el 2. En este caso, un slice, o sea, es decir, una tajada del arreglo que vaya entre el índice 1 y 2, nos va a retornar solamente este elemento 2, o sea, que está aquí. Vamos a decir parte desde el 1 y termina en el 2 sin incluir el 2. ¿Ya? Que en términos prácticos es sacar solamente eso. Fíjense que aquí hay una pequeña diferencia y es que cuando nosotros indexamos solamente un elemento, nos retorna el elemento. Pero cuando nosotros indexamos con el slice, incluso aunque retornemos solamente un elemento, nos va a retornar un nuevo arreglo con estos mismos elementos. ¿Ya? Y ojo que es un nuevo arreglo, o sea, estamos diciendo, esto ocupa un nuevo espacio en memoria. Si ustedes van a sacar 10 millones de arreglos, o sea, de elementos con un slice, tengan cuidado porque van a ocupar 10 millones de espacios dentro de la memoria RAM. ¿Ya? Slice, como habíamos dicho, retorna un arreglo y también tenemos esta notación que lo que decimos es que podemos partir desde un elemento en particular y de aquí el 2 puntos nos dice que vamos a seguir hacia adelante sin parar. Y en este caso
indexar desde el 1 nos retorna 2 y 3 porque 2 es el índice 1 y 3 es el índice 2, ¿ya? Ahora, lo interesante es lo multidimensional. Vamos a recordar nuestro arreglo, que habíamos dicho que no vamos a trabajar más, pero sí vamos a trabajar más. Nuestro arreglo que tiene una colección de puntos que al mismo tiempo tiene varios puntos por tiempo, o sea, varias formas por tiempo. ¿Ya? Entonces, este es el tiempo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, queremos empezar a indexar cosas. ¿Ya? Podemos hacer este indexado de forma un poco rudimentaria, ¿ya? Y como para sacar, por ejemplo, los elementos del punto 1 hacia el punto 3, o sea, los primeros, los primeros, no los primeros 3 frames, sino que es el punto 1, punto 2 y punto 3. ¿Ya? Eso lo podemos hacer con esta notación que tenemos acá. Entonces nosotros ejecutamos esto y fíjense que, perdón, es sin incluir el 3. ¿Ya? Entonces solamente el 1 y el 2. ¿Ya? Entonces aquí lo que nos retorna es este punto de acá y este, o sea, perdón, ese tetraedro de ahí y este otro tetraedro de acá, que en la práctica serían estos dos que tenemos acá. ¿Ya? Eso nos entrega este slice de acá. Lo interesante es que esto es poco eficiente. ¿Y por qué es poco eficiente? Porque nosotros le pedimos al arreglo de NumPy que accedamos a estos elementos, ya a estos elementos particulares, después accedemos a otros elementos que son los que nosotros podríamos poner acá, por ejemplo, aquí no sé, retórname solamente la primera fila, o la fila, ahora sí la primera fila, y después retórname solamente la coordenada, no sé, que está ubicada acá. ¿Ya? Y fíjense que hace 3 accesos distintos. Primero va a buscar estos puntos, después va a buscar este punto de acá y después ese otro punto de ahí. Esto es relativamente ineficiente porque se hacen 3 accesos y NumPy lo puede hacer mucho mejor si es que ustedes le dan todos los indexadores al mismo tiempo. Es decir, un indexador para la dimensión temporal, un indexador para la fila y un indexador para las columnas. ¿Ya? Todo esto lo pueden solamente usar dentro de esta sintaxis en particular que estamos viendo acá. Entonces, otros ejemplos, ¿ya? No solamente podemos hacer este tipo de cosas, sino que además podemos ignorar el tiempo y obtener, por ejemplo, todos los tetraedros. De todos los tetraedros podemos obtener, por ejemplo, solamente su primer vértice, que lo vamos a hacer con esta función de acá. ¿Ya? Entonces, fíjense que ¿qué estamos haciendo aquí? Tenemos todos los tiempos. Acá esta es la función de los vértices, o sea, es decir, ya vamos a los datos originales. Entonces imaginémonos qué estamos pidiendo cuando estamos pidiendo solamente los elementos del 0 a 1 de la primera dimensión, ¿ya? O sea, de la segunda dimensión. Entonces tenemos este elemento en particular, ¿ya? Y nosotros estamos pidiendo desde el 0 hasta el 1 sin incluir el 1. Entonces lo que estamos excluyendo acá es este punto de acá que debería ser justamente el que nosotros estamos viendo en esta parte de acá. ¿Ya? Eso es para obtener solamente el primer vértice. Si quisiéramos obtener los primeros 2 vértices, podríamos hacer algo de este estilo. Entonces ahí tenemos el primero y el segundo. Y además, nosotros podemos sacar elementos muy en particulares, por ejemplo acá, la coordenada z de todos los vértices durante todos los tiempos. Entonces, ¿qué hacemos? Dame todos los tiempos, dame todas las coordenadas, o sea, dame todos los tetraedros en la práctica, y todos los puntos de los tetraedros. Y por último, solamente entrégame la última dimensión, que sería la 3. Entonces estaría entregando algo de ese estilo, pero por cada uno de los puntos que estamos viendo acá. Entonces, en este caso de acá, solamente sería la dimensión z. Y fíjense, con estos indexadores de acá, podemos hacer la pega muy sencilla y podemos acceder a datos de forma matricial, de forma muy sencilla, muy fácil. ¿Ya? Cosa que obviamente no se puede hacer con las listas de listas. Listas de listas habría que acceder de este estilo de acá. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas con esto? ¿Con los indexadores? ¿O quieren practicar? Podríamos practicar, ¿cierto? Díganme, ya retornemos entonces, tengamos fresco en la memoria que es lo que teníamos en nuestro arreglo original de puntos, ¿ya? Acuérdense que teníamos una colección de puntos con una colección de tetraedros, donde cada tetraedro tenía 4 puntos definidos y al mismo tiempo cada punto tenía 3 coordenadas. Ya, eso ya lo sabía. Entonces pregunta, ¿qué nosotros vamos a obtener con este indexador de acá? Este indexado bien extraño. ¿Alguien me podría decir?
¿Nadie se quiere arriesgar con este indexado extraño? Obviamente es que otra cosa es que tenga utilidad también, pero bueno. Ya, entonces, ya que nadie me está diciendo nada y que estamos cerca del horario de descanso, entonces, nosotros tenemos, en la primera dimensión, estamos pidiendo solamente los tetraedros que están desde la posición 0 hasta el 3, ¿ya? O sea, es decir, vamos a sacar solamente estos tres. Después lo que estamos diciendo es que vamos a sacar de la colección de puntos de los tetraedros, vamos a sacar la que parte en 1 y termina en 2 sin incluir el 2. O sea, de estos tres estaríamos sacando este y este. Por último, la última dimensión, que es la dimensión de las coordenadas, nos diría que saca solamente el elemento desde el 0 hasta el 1, o sea, los números del eje X. ¿Ya? Entonces, aquí veamos si es que no me equivoco, entonces tendría que haber sido estos, este y este número de acá. Veamos lo que pasa. 1, sí, 1,72 y 2,03. ¿Ya? Entonces, ¿es finalmente lo que nosotros estábamos esperando? La respuesta es sí, lo logramos, ¿ya? Y en este otro, bueno, ustedes ahí pueden después repasar estos conceptos. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Algún problema con esto? ¿No? Ok, ya, entonces descanso de 5 minutos y volvemos en unos 5 minutitos más para la segunda parte de la clase, que ya en verdad queda relativamente poco, ¿ya? Voy a pausar por mientras. Ya, ok, volvemos. Entonces, ya, estamos hablando de los indexadores y ahora vamos a continuar con operaciones básicas sobre arreglos. Esta era la segunda parte, habíamos dicho entonces, recuerdo pequeño, NumPy era bueno porque manejaba arreglos, que era lo que habíamos estado haciendo hasta el momento, y además ahora vamos a hablar sobre las rutinas espectaculares que tiene para poder hacer otro tipo de operaciones sobre los mismos arreglos, ¿ya? En este caso vamos a empezar con ordenar y concatenar. Primero que nada, ordenar lo podemos hacer con esta función muy sencilla. Tenemos aquí datos. Fíjense que estos datos tienen una relación de orden entre ellos. Y si nosotros ejecutamos .sort sobre estos datos, vamos a poder ordenar nuestros datos de forma muy veloz, muy rápida. ¿Ya? Otra operación interesante es concatenar. Es muy parecido a la operación más que habíamos hecho con listas. En este caso no está definida la operación más porque más, imagínense que puede estar definida para la operación suma más que para la concatenación. Y en este caso lo que tenemos que hacer es llamar a numpy.concatenate usando una tupla con los dos arreglos que tenemos definidos que queremos concatenar. En este caso la concatenación va a ser a lo largo, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que ser a lo largo, sino que también puede ser, en el caso que ustedes tengan matrices, pueden concatenar una matriz abajo de esta manera. Entonces definen una matriz acá y definen otra matriz acá, y si ustedes hacen numpy.concatenate, pueden encontrarse que va a generar un nuevo arreglo con estos tres elementos concatenados de esta manera. Ustedes pueden especificar a la función donde, o sea, la dimensión en donde ustedes quieren, donde desean concatenar. Fíjense que en este caso tenemos dos matrices, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Entonces, este está en X, este está en Y, y como nosotros habíamos hecho recién, la operación por defecto es que ustedes ejecuten esta operación con este axis igual a 0. Ya recuerden que el axis es la dimensión en donde nosotros vamos a ejecutar la operación que estamos haciendo ahora. En este caso, axis igual a 0 lo que va a hacer es concatenar hacia abajo, hacia la dimensión de las filas. Pero nosotros podemos cambiar esta dirección usando este parámetro axis igual a 1. Perdón, es este z de acá. ¿Ya? Y fíjense que lo que quedó es este arreglo de acá. ¿Ya? De hecho, el ejemplo que falló recién, que recordemos cómo habíamos definido y, definimos Y como una matriz de solamente una fila, no podemos concatenarla hacia acá abajo, por ejemplo, en el eje 1, o sea, es decir, no la podemos concatenar hacia allá, porque las dimensiones no calzan. Y en el momento que ustedes intenten hacer, y en general, intenten hacer una operación en donde las dimensiones no calzan,
lo más probable es que NumPy les diga value error y les dé un mensaje relativamente poco críptico acá, pero que en la práctica lo que está diciendo es que la dimensión del eje X de 0 no calza con... la dimensión de la dimensión 0 no calza con del elemento 0 que yo quiero concatenar, ese, tiene tamaño 2 y el que está en la misma posición en el eje 1 tiene tamaño 1. Ya, fíjense, entonces aquí tenemos tamaño 2 y aquí tenemos solamente tamaño 1. Entonces no podemos concatenar, no hay ninguna forma de concatenar. Y por eso, entonces falla. ¿Ya? Interesante, cosa interesante, y vamos a hacer una pequeña pausa de NumPy para en general hablar de la documentación en general. Cuando a ustedes les aparezca un error de este estilo, o cuando ustedes quieran hacer algo, eh, yo diría que el cauce común para hacer estas cosas es ir, preguntarle a Google y que Google nos lleve a una página de Stack Overflow, ¿cierto? En donde nos digan, lo que tú quieres hacer está definido de esta manera, así, aquí, ¿ya? El problema de eso es que nos saltamos completamente una gran referencia, que fue escrita exclusivamente para explicar cómo están funcionando estas cosas, ¿ya? Entonces vamos a ir a las referencias, a la referencia en particular de esta función concatenar. Vamos a cambiar la pestaña hacia acá. Y fíjense que concatenar define de alguna manera, y lo habíamos hablado en la clase pasada con los dos docstrings, define cómo se hace esta operación en particular. Ya, entonces aquí les dice join a sequence of arrays along the existing axis. Ya, aquí les entregan los parámetros que esta función puede aceptar, por ejemplo, a 1, a 2, una secuencia o algo de un estilo, algo que ustedes pueden iterar, y además el eje en donde ustedes pueden efectúan la operación. Así van a hacerlo hacia allá, así tienen 3 dimensiones hacia adentro, se fue, en fin, y con las otras dimensiones además que estén pensando. Y tiene además otros tipos de datos, ¿cierto? Como por ejemplo, o sea, otros parámetros, como por ejemplo out, que es un arreglo en donde ustedes quisieran guardar los resultados, dtype, tienen casting, en fin, tienen muchas operaciones que ustedes, o sea, otras opciones que pueden ver. Y no solamente para esto, sino que ustedes pueden entrar a cualquier método de esto, por ejemplo, no sé, el método reshape, que también lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, en fin. La idea es que traten de entender de alguna manera cómo se estructura una documentación, o sea, es decir, los parámetros que tiene, lo que les va a retornar, algunas cosas similares que ustedes pueden ver, notas, por ejemplo, de la distribución, ejemplos. Fíjense que esto está bien completo de cómo, y explicándoles a ustedes cómo ustedes podrían ejecutar este tipo de operaciones, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta, no solamente buscar en Stack Overflow, sino que también a veces es útil ir a la documentación de la API, ¿ya? La API es en la práctica los métodos que nosotros tenemos disponibles para interactuar con los arreglos y en general con lo que ustedes estén ocupando. ¿Ya? Entonces, esas son las mismas imágenes que estaban acá. Y todo esto mismo lo encuentran en el docstring de la función. ¿Recuerdan que habíamos dicho que con help podemos ver docstring? Lo mismo que estamos viendo en la página está aquí escrito en texto plano. Y de hecho lo que hay en la página es simplemente una transformación de esto a una página web escrita en HTML y la transformación se hace de forma automatizada. ¿Ya? Entonces, eso con ese tipo de operaciones, existen muchas otras más que ustedes también pueden ver esa misma documentación en el manual de uso de NumPy. Otras operaciones interesantes son las operaciones aritméticas y lógicas. Son las mismas operaciones que nosotros habíamos visto al comienzo del curso, pero aquí hay una gran diferencia que estas operan elemento a elemento o element-wise. Entonces, si nosotros, y es el ejemplo que dimos al comienzo de la clase, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, sumar o restar estos dos arreglos, definimos los arreglos y después simplemente o sumamos o restamos, nada más. Entonces, por ejemplo, en este elemento de acá le eliminé 1, 29, y este de acá le eliminé 2, y este, en vez de, perdón, no era eliminar, era restar, y aquí le resté 3. El mismo caso de acá, la suma, si nosotros queremos elevar, por ejemplo, un arreglo cuadrado, podemos hacer esto, de este estilo, y fíjense que la sintaxis vectorizada que estamos ocupando hace que la operación sea entendible y que sea muy fácil de hacer. Podemos multiplicar,
elemento, elemento. Podemos multiplicar, bueno, aquí es la misma operación que estamos haciendo. Fíjense que aquí la multiplicación de vectores no es una multiplicación de vectores directa, sino que es elemento, elemento, ¿ya? Vamos a elevar al cuadrado, también habíamos dicho, podemos hacer comparaciones. Y fíjense que estas comparaciones que tenemos acá, lo que retornan son elementos lógicos, ¿ya? O sea, es decir, vamos a preguntar, ¿cada uno de estos elementos de A es menor que 20? Y aquí, en este caso sí, este no y este no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos elementos de A, que lo habíamos definido acá, este solamente es menor o igual a 20, pero estos de acá son todos mayores. Entonces, en este caso acá, va a retornar false. Si preguntamos por el otro, la operación complementaria, entonces nos va a entregar exactamente lo mismo. Todas estas son mayores que 20 y esta es menor que 20. Y también podemos preguntar cuáles son los iguales a 20, que es este caso de acá. Esta operación que estamos haciendo, que nos retorna este tipo de... nos entrega este tipo de arreglos lógicos, va a ser muy importante para cuando nosotros estemos viendo pandas, ¿ya? Que es la siguiente librería del curso. ¿Por qué? Porque estos les permiten seleccionar elementos de un arreglo, por ejemplo. Y entonces podemos ocupar esto como indexadores al final, ¿ya? Entonces, fíjense que del arreglo A, vamos a seleccionar solamente los elementos que sean menores o iguales a 20. ¿Ya? Esto me dio un valor de verdad para cada uno de los índices de A, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos finalmente? Tenemos que los menores de 20, este es true, ¿ya? Por esta. Esto después es false, false, false. Entonces, después cuando yo digo, ya, quiero indexar, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? Voy a indexar según los valores de verdad de este arreglo de acá. Entonces voy a pedir, por ejemplo, que el primer arreglo me lo retorne, o sea, el primer elemento me lo retorne, sería este de acá, pero que los siguientes no me lo retornen. Entonces solamente me va a retornar el elemento que sea menor que igual a 20. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, ok. Ya, para el caso del producto matricial, este es un caso bien particular, se ocupa el arroba. ¿Ya? ¿Ustedes ya conocen esta operación? Recuerden que la multiplicación directa es solamente elemento a elemento la multiplicación, pero en el caso que quieran hacer la multiplicación matricial, lo pueden hacer con este operador arroba. O también a.dot.b. ¿Ya? Exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, perfecto, todo bien. Podemos hacer también operaciones sobre los elementos. Podemos, por ejemplo, cambiar la forma de los elementos. Entonces, fíjense, si generamos un arreglo de este estilo, en donde tenemos 15 elementos, del 0 al 14, con un salto de 1, nosotros podemos darle una nueva forma de ¿cuánto? De 3 filas y 5 columnas. Fíjense que 3 por 5 da justo los 15 que nosotros queremos hacer. O sea, queremos cambiarle la forma, ¿ya? Eso sería como reshape. Y fíjense que lo que hace de forma automatizada es que tomó este arreglo que es plano y le dio 3 dimensiones y trató de alojar todos los elementos en estas 3 dimensiones. ¿Ya? ¿Y cómo? Con el mismo orden con el cual estaban definidos. Entonces aquí puse los primeros 5 elementos, ¿ya? Esos 5 de ahí. Después puse estos 5 elementos de acá y estos elementos de acá. Creo que me parece mucho que si uno pone -1, va a tratar de inferir cuál es esa dimensión. Sí, me parece mucho que eso es lo que acaba de pasar. Y fíjense que de nuevo pasó exactamente lo mismo. Aquí este -1 en la práctica dijo ya cuál es el número que me calza. Que me calza es 3, entonces yo voy a poner este -1 acá. ¿Ya? Hay otras operaciones interesantes, por ejemplo la suma. En este caso, cuando yo sumé estos 15 elementos, me dio 105. ¿Ya? Podemos hacer sumas a través de distintos ejes. En este caso, cuando sumamos A, que sería este A que estamos viendo acá, si lo sumamos a través del eje 0, nos va a dar 15, 18, 21, 24, 27. Ya, entonces sumamos a través del eje 0, este eje 0 que sería este de acá, y sacamos al final como un total, ¿cierto? Así podríamos poner una línea acá y decimos ya, para el eje 0, la primera dimensión tiene 10 más 5 más 0, entonces me da 15, que sería este de acá. Para la segunda dimensión, 11 más 6 más 1 es este de acá, y así sucesivamente. ¿Ya? En el mismo caso, para la suma en el eje 1, pondríamos una raya así en este punto de acá, y vamos sumando. 0 más 1 más 2 más 3 más 4. ¿Cuánto sería eso? 10. Después 35 y después 60. Podemos sacar el mínimo.
Y obviamente el mínimo también está sujeto a esto. Si nosotros ponemos axis igual 0, entonces vamos a tener los mínimos de cada una de las filas de acá, que en este caso sería solamente esto. Y imagínense lo que pasaría con el máximo. Ya el máximo estaría acá con 14. ¿Ya? En este caso, si elegimos el máximo en el eje 1, nos entregaría los máximos, que serían 4, 9 y 14, que serían los de ahí. ¿Me dan un segundo, por favor? Ahora sí, ya. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede con estas operaciones cuando hay más de 2 dimensiones? Y aquí se pone un poco truculenta la cosa. Ya vamos a retornar nuestros puntos T, estos puntos donde definíamos estos tetraedros. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando ejecutamos la suma, la resta, o sea, perdón, la suma, o el máximo, el mínimo? ¿Ya? Y aquí hay un par de códigos interesantes para practicarlo, por ejemplo, en este caso de acá, para sacar el máximo sobre el eje 0. ¿Ya? Entonces, vamos a ejecutar esto, y lo que nos va a entregar es un arreglo de nuevo 3 dimensiones, ¿ya? Aquí estas 3 dimensiones se mantienen con esto, acá. Y ¿qué nos va a entregar entonces? Nos va a entregar el máximo de, si es que no me equivoco, de cada uno de los valores que tenemos acá, que en este caso serían después este de acá y este de acá, ¿ya? Eso solamente si lo hacemos bajo la dimensión 0, que en este caso sería la dimensión temporal. En este caso de acá, si ponemos, por ejemplo, el máximo en el eje 1, lo que nos va a entregar es los valores máximos sobre cada uno de los puntos que tenemos sobre todos los tetraedros. En este caso, este valor 2,2,2 es el más alto de los puntos, ¿cierto? Que sería este de acá, sería 2 acá, 2 acá y 2 acá, ¿ya? Y aquí ustedes también pueden practicar entonces con el eje, este eje que está acá, ¿ya? En este caso de acá entregaría los valores máximos sobre cada una de las coordenadas X y Z. 0, 2, 2 y 2. Y entonces en este caso tenemos 0, 2, 2 y 2. Y aquí obviamente, como se habrán dado cuenta, es complejo darse cuenta de esto, ¿cierto? Porque ya no estamos trabajando buscando un máximo sobre 2 dimensiones, que es lo que usualmente hacemos, sino que ahora además tenemos una dimensión más y es de alguna manera más complicado encontrar el máximo usando las distintas dimensiones. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Hasta acá? ¿Sí? Ya, ok. Lo siguiente son las funciones universales. Aquí no hay mucho que decir, de hecho hay bien poco que decir. Y en la práctica lo que podemos hacer acá es, ya generamos un arreglo de 3 dimensiones, pongamos 3 por 2 por ejemplo. Va del 1 al 3 o al 5 con un salto de 1, ¿ya? Entonces generamos 4 elementos acá. Y estas funciones universales son en la práctica funciones matemáticas que operan elemento a elemento sobre un arreglo en particular. Ya da lo mismo las dimensiones del arreglo, va a aplicar esa cosa. Entonces, por ejemplo, la exponencial de b va a elevar e elevado a los valores y les va a entregar ese valor de acá. Entonces aquí está el valor de e elevado a 1, e elevado a 2, a 3, a 4. ¿Ya? En el caso de la raíz cuadrada, exactamente lo mismo, va a ejecutar la raíz cuadrada sobre cada uno de los elementos, se hacen cosenos, se hacen senos, no hay aquí o tangente hiperbólica, por ejemplo. No hay ninguna novedad en este sentido y son todas operaciones, como habíamos dicho anteriormente, vectorizadas. ¿Ya? Reshape, habíamos visto esto, lo vamos a ver con un poquito más de profundidad, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que queda. Sí, queda un poquito, todavía queda un poco más de clase, ¿ya? Reshape. Entonces, vamos a, esta función, este método, nos permite modificarle y darle un nuevo shape, una nueva forma a el arreglo, sin necesidad de que nosotros tengamos que reformular de nuevo completamente el arreglo, ¿ya? Y es importante
porque reshape actúa sobre los datos que nosotros tenemos guardados y no es necesario copiar y crear un nuevo arreglo. Entonces vamos de nuevo con el ejemplo de los 10 millones de elementos. Si hacemos un reshape sobre esos 10 millones de elementos, los podemos estructurar en distintas dimensiones, de nuevo, sin necesidad de tener que copiarlo. Si nosotros queremos crear un nuevo arreglo a partir de este, entonces ahí tendríamos que copiar todos los datos y darle la forma que nosotros quisiéramos, ¿ya? Por eso es interesante enseñar este método. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar un arreglo de 6 elementos, del 0 al 5. Vamos a darle una nueva forma con reshape. Entonces, en este caso vamos a tener 3 filas. Cada fila va a tener 2 columnas. Fíjense que es eso, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y además nosotros podemos de nuevo volver a darle otra forma más. En este caso vamos a tener, de estas 3 dimensiones, vamos a poder darle una dimensión externa más, que en este caso sería esa que estamos mostrando ahí. Entonces, este es el mismo elemento que nosotros teníamos recién, pero además agregamos una dimensión externa que es la que está acá. ¿Ya? Eso es bastante útil cuando estamos generando datasets y tenemos que ampliar una dimensión más para poder después ir agregando nuevos datos con la concatenación. Podemos usar también otra operación new axis, ¿ya? Que en este caso de acá lo podemos usar a través de los indexadores. ¿Ya? En este caso nos va a dar esto. Fíjense que new axis es exactamente lo mismo que un reshape con 1. ¿Ya? Expandió entonces este ejemplo a 2. ¿Ya? Entonces aquí se definió a través de A. ¿Ya? Y el valor de A eran, recuerden, este valor desde el 1 hasta el 6, estos valores así. Y también con expandims hacen exactamente la misma cosa, y aquí sí yo creo que se rompe un poquito la regla de que hay varias formas de hacer este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, eso principalmente con reshape. ¿No hay dudas? ¿Preguntas? Otra funcionalidad, la matriz inversa, ustedes la pueden lograr a través de numpy.lineal.inf, ¿ya? Y la entidad también, la entidad matricial de algunos arreglos. Estamos pasando rápido esto porque estamos un poquito ya apretados con el tiempo. ¿Ya? Stacks lo pueden ver ustedes, lo habíamos conversado también de que sirven para generar arreglos, así que no hay tanta cosa extraña. Las queries, también habíamos hablado de esto, ¿cierto? Habíamos dicho que cuando nosotros hacíamos una operación de comparación, ya un mayor, menor, igual, esto nos entregaba un arreglo de valores lógicos booleanos. Ya en este caso de acá, estos 3 arreglos booleanos, que nos va a indicar, en el caso que nosotros queramos usarlo para indexar, nos va a indicar cuáles elementos retornar y cuáles no. ¿Ya? En este caso, cuando nosotros hacemos esto sobre una matriz, lo que nos entrega son solamente todos los elementos que son mayores de 3, pero fíjense que aquí se disuelve de alguna manera el orden que tenía la forma matricial y me entrega solamente esto en forma expandida. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿qué implicancia podría tener esto a futuro? Bueno, es que nosotros a futuro podemos usar esto en pandas para poder seleccionar ciertas filas, ciertas columnas que nosotros digamos, ¿sabes qué? Necesito esta en particular y nada más. Ya. Esta cosa es lo último que vamos a ver, vistas y copias, y es importante saber esto porque al final nos habla de quién es dueño de los datos, ¿ya? Entonces recordemos que, como habíamos visto en la clase de programación funcional, recordemos que habíamos visto que si nosotros asignábamos un nombre a un arreglo o una lista, el nombre simplemente era una referencia que apuntaba verdaderamente a ese objeto en alguna parte de la memoria. Entonces, definimos un arreglo A, que es este arreglo que está acá, desde el 0 hasta el 11. Después definimos otro arreglo, en verdad otra variable, y ¿qué le asignamos a esa variable? Le definimos A. Entonces, si decimos que B es A, preguntamos si B es A, nos entrega true. En la práctica lo que nos está diciendo esto es que tanto B como A, esas dos variables, apuntan exactamente a los mismos datos, al mismo objeto, al mismo arreglo. Si nosotros quisiéramos cambiar entonces desde este identificador B un elemento en particular, podemos, por ejemplo, cambiar este 0 por el 999, y como estamos cambiando en B, y B también es exactamente lo mismo que A, entonces también el cambio se debería haber reflejado en A, que es el que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, para no tener estos problemas, tenemos, bueno, en verdad Vue no lo soluciona completamente, sino que Copy lo soluciona, pero tenemos Vue que en la práctica lo que hace es crear un nuevo arreglo con los mismos datos, pero estos datos no les van a pertenecer.
Entonces, es un poco extraña la cosa, porque ahora si yo creo una vista de C, una vista de A, perdón, no va a ser el mismo identificador. ¿Ya? Y aquí fíjense que cuando yo pregunto si C es A, me retorna falso. Dicen, no, no, esto no es exactamente lo mismo, no es la misma referencia, sino que es otra referencia. Entonces ahora ya no tenemos la misma cosa, sino que tenemos dos cosas, pero apuntando exactamente al mismo arreglo. Y eso lo podemos preguntar con, por ejemplo, C.base is A. En este caso es eso, y aquí, más terrible aún, podemos decir que C no es el dueño de los datos. Entonces, si a C le cambiamos eso, de todas maneras va a cambiarlo en el arreglo original. ¿Y por qué? Porque de nuevo tenemos lo mismo de que estamos, de alguna manera, asignando una referencia distinta que apunta exactamente al mismo objeto. Si ustedes quisieran copiar ese objeto y no volver a... y no tener este problema de que si yo modifico en uno, el otro también se modifica, yo aquí obligadamente sí o sí tengo que hacer una copia. ¿Y cómo lo hacemos? A través de este método .copy. ¿Ya? Entonces, en este caso, D es una copia de A, pero D no es A, en ningún caso. Y si yo modifico D, fíjense que D se va a ver modificado, pero A va a quedar tal cual lo habíamos definido en esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, en el caso que ustedes necesiten asignarle a una copia, tienen que usar este método copia, asignarle, perdón, una variable, una copia de esto, entonces tienen que usar este método que está. ¿Ya? Con eso terminamos la clase de hoy día. ¿Ya? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Pablo, yo tengo una duda más como general. A la hora de entrenar modelos de Machine Learning a través del método FIT, ¿es más rápido entrenarlo como array, o sea, como arreglo, o como pandas o un data frame? ¿O es lo mismo? Ya, buena pregunta. Por debajo Pandas funciona con arreglos de NumPy. ¿Ya? Entonces, en ese sentido no es tan descabellado usar Pandas directamente porque tienen el mismo rendimiento. Ahora, comúnmente cuando tú usas scikit-learn, lo que hace scikit-learn es tomar los datos y transformarlos a un arreglo plano, siempre, al comienzo, a un arreglo de NumPy. Entonces, en ese caso, tú no estás teniendo el problema de que, por ejemplo, si tú le pasas una lista, puede que funcione solamente con la lista y no haga una transformación de los datos, no. Siempre vas a tener exactamente el mismo rendimiento porque hay una capa de preprocesamiento antes de empezar a ejecutar el algoritmo que tú estás queriendo entrenar. Buena, bacán. Buenísimo, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, entonces terminemos hoy día la clase con esto. La clase que viene a continuación, que es la clase número 8, es un poquito más de lo mismo. Vamos a seguir viendo algunas cosas interesantes de NumPy y el laboratorio de esta semana también es de lo mismo. Vamos a trabajar con imágenes y con NumPy para que puedan soltar las manos con esto. ¿Ya? Así que eso, que estén bien y nos estamos viendo en la próxima clase. Listo, gracias. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, gracias. Chao.